Muy buenas tardes, hermanos. Amén. Señor les bendiga. Qué bueno estar una vez más aquí con ustedes para que juntos estudiemos, analicemos. Vamos a escudriñar las Escrituras siguiendo este tema general que empezamos en junio del año pasado, en el 2019. Pero bueno, a causa de esta pandemia, esta situación actual de salud con respecto a esta enfermedad y esta cuarentena, bueno, hasta ahora es que aquí en Suazua permitieron la apertura de los lugares de reunión. Bueno, estamos en la cuarta lección del tema general, una iglesia que pertenece, una congregación, una comunidad de discípulos, de creyentes que pertenecen, que son de Cristo. ¿Ok? Estamos hablando de una iglesia de Cristo, no de la iglesia de Cristo en el sentido universal, sino de una congregación, de una asamblea. ¿Ok? Bueno, y hemos llegado aquí en esta cuarta lección a estudiar acerca de la obra, de la misión, cuál es su función, qué papel debe desempeñar esta iglesia aquí en Suazua, nosotros allá en San Nicolás y hermanos que son miembros de diferentes iglesias locales en otras partes del mundo. ¿Cuál es su rol, su misión? ¿Cuál es la obra, pues, de la iglesia local? Vamos a recordar esto. Vamos a definir el término obra. ¿Sí? El Nuevo Testamento, fíjense, ahí en el inciso A, según el bosquejo, ¿hace qué cosa? Bueno, hace uso, él emplea esta palabra, trabajo, en relación a la labor que hacían los miembros de la iglesia, en este caso, la iglesia de Corinto, la labor que hacían en la obra del Señor, que tiene que ver con su obra, ¿sí? Con lo que hacemos como siervos en la viña del Señor, lo que tiene que ver con sus negocios, los asuntos del Señor. De hecho, fíjense, también encontramos otra palabra que es traducida por obra y denota el mismo significado, es decir, trabajar o laborar. Y en esos pasajes allí se encuentran estas palabras, ¿ok? Laborar, trabajar, obrar, etc. Por tanto, ¿qué cosa? Por tanto, y según las premisas anteriores, los enunciados anteriores o las afirmaciones anteriores, ¿qué entendemos? ¿Qué debemos entender? ¿Qué necesitamos entender? Bueno, que una iglesia de Cristo local tiene obra. Esta iglesia, aquí en Suazua, nosotros en San Nicolás, tenemos una obra, una labor, un trabajo que cumplir. Es decir, tiene una función, ¿verdad? Una función, ella se ocupa en hacer algo, tiene una misión, una tarea que debe desempeñar. Una función, una misión específica y determinada y que está ahí descrita, esa función, esa misión, hijo, está ahí descrita en el Nuevo Testamento. Ahora, fíjense la siguiente pregunta. ¿Cuál obra? ¿Cuál obra? ¿Cuál labor? ¿Cuál trabajo autoriza, permite, ¿sí?,
de manera legítima, lícita, el Nuevo Testamento, el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, la doctrina de Cristo, las enseñanzas de los apóstoles, ¿cuál obra autoriza, ¿sí?, que lleve a cabo una iglesia local? ¿Cuál papel? ¿Cuál misión? ¿Cuál desempeño? Bueno, según el Nuevo Testamento son cuatro obras las que son autorizadas. Son únicas, son exclusivas esas, las que debe hacer una iglesia local. 4 son las únicas obras autorizadas ¿por quién? Por el mismo Dios, a través del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Bueno, ya estudiamos la obra de evangelismo de la iglesia local. También estudiamos su obra de edificación, que incluía el culto, ¿ok? Y ahora hemos llegado, es lo que vamos a comenzar a estudiar hoy. No lo vamos a ver todo hoy, porque hay mucho que decir al respecto. Mucho más que el asunto de la edificación y el asunto del evangelismo y el punto de la disciplina o excomunión como parte de la misión u obra de la iglesia. Es el tema de la benevolencia limitada, fíjense bien. La benevolencia limitada. ¿A quiénes? A santos necesitados. Les decía que en cuanto a este tema de la benevolencia limitada a santos necesitados por parte de una iglesia local, este tema abunda más en evidencias escriturales que el tema del evangelismo, la edificación y la disciplina. Mucho más. Decimos en mi país, una morena larga. ¿Sí? Una morena larga. Así decimos en mi país. O sea que es mucho más. Y a pesar de ello, mis estimados hermanos, fíjense bien, oído el tambor, a pesar de ello, hay hermanos que, por sus posiciones doctrinales, por sus ideas, sus creencias, ¿sí?, no consideran la abrumadora evidencia que hay acerca del tema. Algunos obvian, ¿sí?, estudiar bien lo que la Biblia, el Nuevo Testamento, dice acerca de este tema. Otros, como sucede, por conveniencia no lo estudian, ¿sí? Otros no quieren aprender la verdad que se puede conocer acerca de este tema, y entonces tienen sus ideas, sus creencias, sus maneras de pensar con respecto a este tema. Y la consecuencia, el efecto negativo que ha habido es que, lamentablemente hay división entre los hermanos acerca de esta cuestión de la benevolencia. Hay división actualmente. Entonces, vamos a partir de hoy, vamos a ver la evidencia escritural. Vamos a ver qué dice el texto sagrado, que creo yo es muy elocuente, es muy claro, muy evidente, que nos permite pues conocer la verdad al respecto. Si la benevolencia se limita a los santos o no se limita. Si la benevolencia es parte de la obra de la iglesia o no es parte de la obra de la iglesia. Si hay mandamientos con respecto a este tema o no hay mandamientos. Si es doctrina este tema o es un asunto de opinión. Esas son las cuestiones
o algunas, digamos las más relevantes con respecto a este asunto. ¿Sí? Bien, entonces vamos a comenzar en el día de hoy a tratar, a estudiar minuciosamente, con cuidado, ¿sí? Dejando a un lado, nuestras ideas tal vez preconcebidas o inducidas, ¿sí? O que las queremos creer no más porque nos mueve una cuestión más subjetiva, más de uno, personal, y no tanto objetiva, o sea, basada en las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el punto que vamos a estudiar hoy, ahí lo están viendo, es la tercera obra de una iglesia local. La primera obra es que estudiamos evangelismo, la segunda edificación, que incluye la asamblea, el culto, la tercera la benevolencia limitada a los santos necesitados, y después vamos a estudiar acerca de la disciplina o excomunión, porque tiene que ver también con su misión, con su función en cuanto a los miembros locales. Vamos a comenzar allí con este inciso. La obra de benevolencia limitada a cristianos. Aquí hay una afirmación, aquí se asevera, se asegura que la benevolencia, como parte de la obra, del trabajo, de la labor de una iglesia local, bueno, aquí se dice en este enunciado que se limita a cristianos. Eso quiere decir que los no cristianos, ¿verdad? Los no santos, los no miembros de la iglesia quedan, ¿qué cosa? Bien lo ha dicho nuestro hermano Sergio, quedan excluidos, ¿verdad? Porque se especifica el tipo o la clase, el objeto, el recipiente de la benevolencia. Es como cuando se especifica que en la alabanza la música es cantada y no es instrumental, que en la cena es pan y jugo de uva, ¿no? Y no otras cosas. Esa especificación, ¿sí? Eso que se ha detallado en tantas y cuantas palabras, excluye otros elementos en dicha práctica, ¿okay? En dicha ceremonia o acto. En este caso, aquí en las actividades de la iglesia local. Lo mismo sucede cuando se dice que en la organización de la iglesia deben haber pastores. ¿Se habla de pastoras? No. Si son pastores, se excluye. Pastores del género masculino, se excluye a las mujeres. ¿Ok? Y así podemos citar varios ejemplos. ¿Ok? Entonces, fíjense, la obra de benevolencia limitada a cristianos. ¿Por parte de quién, Nicolás? ¿Por parte de quién? De la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Universal? Local, ¿verdad? Por parte de la iglesia local. No de la iglesia universal y tampoco de alguna asociación religiosa, de alguna institución religiosa, alguna especie de confederación de iglesias, ¿no? Nada. Por parte de la iglesia local. ¿Tiene que ver con qué cosa? La benevolencia. Esa palabra tiene relación con benévolo, con benevolente. Es decir, con la cualidad de ser bueno, benigno, por extensión, misericordioso, compasivo. Por extensión se aplica a uno que dice ahí que socorre o auxilia, ¿verdad? A quienes
Bueno, a los hermanos que están en necesidades, particularmente necesidades físicas. ¿Por qué en el culto la iglesia le provee a sus miembros para sus necesidades ¿qué? Espirituales? Exactamente. Esta reunión aquí, ahorita la iglesia de Suazua está proveyendo, está haciendo su obra, está cumpliendo su obra neotestamentaria, su trabajo, su labor, su misión bíblica. En el día de hoy, al tener esta reunión y provee, ¿qué cosa? Provee para las necesidades espirituales de los miembros. Pero también la iglesia debe procurar, como parte de su misión, proveer para las necesidades físicas de aquellos miembros de la iglesia local que tengan pues escasez, ¿verdad? Escasez de necesidades físicas. Muy bien. Por supuesto, fíjense, por supuesto, esta obra por parte de la iglesia local tiene su fundamento, tiene su sustento, tiene su base en un mandamiento del Señor. ¿Cuál mandamiento? Ahí lo vemos. Este mandamiento evidentemente le da vida a esta obra. De ahí se fundamenta, se sustenta. Dice: un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros, como yo les he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán los del mundo, fíjense, miren este detalle, en esto, ¿qué es ese esto? Si tuvierais, si llega a ser así, si en verdad entre ustedes practican el amor ágape, que por esencia quiere decir procurar el bien a mi hermano en Cristo, en este caso a mi hermano, a otro discípulo o miembro de la iglesia, y es un bien, es una expresión de amor ágape, procurar el bien de aquel que tiene necesidades físicas, ser benévolo con él, ser benevolente con mi hermano, es una expresión de amor ágape. Entonces Jesús dice: en esto, ¿qué es ese esto? Si tuvieres amor los unos con los otros. En eso conocerán los del mundo, ellos, cierta clase de gente, conocerán que estos, los cristianos, que sois mis discípulos, ustedes son mis discípulos, estos no son mis discípulos, ¿verdad? Sin embargo, estos, los del mundo, que no son mis discípulos, pueden saber que ustedes, los cristianos, son mis discípulos si entre ustedes se aman en forma ágape. ¿Ok? Ahora alguien puede decir: no, pero también dice la Biblia, amarás a tu prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, hay que amar al que no es cristiano. Eso no se discute. Pero en este caso, en este tema, con respecto a la obra de benevolencia limitada, dirigida exclusivamente a los santos son estimulados por el amor que le deben tener ¿a quiénes? A sus hermanos en Cristo. ¿Sí? Dentro de este tema, en el contexto de este tema, de la benevolencia limitada a los santos. ¿Sí? Es decir, este mandamiento de Cristo que se deben tener los hermanos, los cristianos, me impela, me mueve, me persuade, me convence, me estimula a practicarlo en el caso de la benevolencia a mis hermanos, ¿verdad? Como de la iglesia local,
se estimula, se mueve por ello. ¿Ok? Por eso decía que tiene fundamento en este mandamiento. ¿Ok? Aquí los unos a los otros, allá arriba, que os améis unos a otros, ese pronombre allí es un pronombre recíproco, es un pronombre que muestra interrelación interpersonal. Esos unos y esos otros se refieren a los cristianos. Entonces, cuando una iglesia es benevolente con cristianos, con hermanos, con sus miembros, entre ellos, bueno, está practicando ciertamente el amor en esa forma, en ese modo, en esa manera. ¿Ok? Fíjense, aunque es cierto, fíjense bien, oído el tambor, vamos a echarle coco a esto, aunque es cierto que este texto tiene una aplicación principal de carácter individual, no obstante, también es verdad que la iglesia local muestra, ¿qué cosa? ¿Qué muestra? ¿Qué dice allí? Muestra qué cosa. Exhibe, da a conocer, manifiesta su amor a los hermanos cuando obra colectivamente por medio de la ofrenda para socorrer a quienes, a los santos necesitados. Segunda a los Corintios, hermano Nicolás, capítulo 8, verso 8. Vamos a las escrituras. Segunda a los Corintios 8, 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Ajá, fíjense. Hice una versión del Nuevo Testamento que tengo aquí, dice así. No es que esté dándoles órdenes. ¿En verdad Pablo no estaba dando órdenes, mandamientos? Claro que sí. Pero aquí en ese versículo, ¿a qué se refiere Pablo? ¿A qué se refiere Pablo con que no estaba dando mandamientos y órdenes? Se refiere a la cantidad con la que los corintios iban a ser benévolos, porque el versículo 7, en el 7, habla de eso. Noten el 7, dice, por tanto, como en todo abundáis, o sea, abundas, tienes suficiente, bastante, grande, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad en qué cosa, abundad también en esta gracia. ¿Qué es esta gracia? Esta gracia era la acción de ayudar a los hermanos de Jerusalén, hermanos de Jerusalén. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo no les quiero imponer qué tanto deben dar, ¿verdad? Yo no les quiero imponer cuán generoso deben de ser, porque yo sé que ustedes abundan, tienen bastante fe, son generosos en fe, en palabra, en ciencia, en diligencia y en su amor para con nosotros los apóstoles. Así que, pues yo apelo a esa generosidad que tienen en estas cosas para que sean generosos a la hora de ¿qué? Exactamente a la hora de dar. A eso se refiere aquí Pablo. Y no se refiere a que el dar cada domingo, escuchen bien, y también aquellos que nos siguen en las redes sociales, algunos hermanos, ojo pelado, fíjense. Aquí Pablo no está diciendo,
No, usted, no es mandamiento que el cristiano dé de sus contribuciones cada domingo. No es mandamiento eso que debe ser para los santos. No es mandamiento eso de la benevolencia, porque este pasaje dice Pablo que no está dando mandamiento. No es cierto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 16, Pablo da mandamientos y eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Un texto qué? ¿Un texto fuera? ¿Sirve? Ajá. Sirve para pretexto, para inventar pretextos, ¿verdad? Entonces, en este contexto de la segunda carta, capítulo 8, Pablo lo que está diciendo, yo no les voy a imponer cuán generosos van a ser. Yo apelo a la generosidad de ustedes que tienen en otras cosas. A eso es lo que se refiere Pablo. ¿Okay? Pero noten, ahí dice, noten el verso 8. Dice Pablo, demuestren, es una prueba para ustedes su sinceridad, ¿verdad? Su amor sincero. Ahí está. ¿Qué los debía motivar a ellos? El amor hacia sus hermanos, ¿verdad? ¿Cómo dice el versículo 24, hermano Abel? De ahí, de 2 Corintios 8. Ajá, otra vez, la misma verdad. Noten cómo dice, o escuchen cómo dice esta versión. Que las iglesias lo sepan. Muéstrenles ustedes, los corintios, que verdaderamente los aman a los judíos en Jerusalén, a los hermanos hebreos en Jerusalén. Y que tenemos razón al estar orgullosos de ustedes, los corintios. ¿Vieron? Entonces, esto significa que la obra de benevolencia por parte de una iglesia, cuando lo hace, es una prueba, una muestra de ¿qué? De amor ágape para con aquellos hermanos cristianos que están en necesidad. ¿Por qué? Bueno, porque han sido enseñados a amar a los hermanos, es fundamento para llevar a cabo esto y son movidos, estimulados a poner en práctica este mandamiento de Cristo. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta, señor? Bueno, esto que acabas de mencionar también es para con nosotros. La forma de, la base de la forma de enfrentar, donde dijiste que según la abundancia de fe, lo que hay en lo individual, en el conocimiento, en la palabra, en la ciencia, en la solicitud y en el amor, debe de abundar, dice aquí, ¿verdad? Abundar también de esta gracia en la aportación. Ajá, sí, también esa misma verdad de ser generosos, de ser liberales, de tener liberalidad, de ser desprendido por amor al Señor y por amor a los recipientes, en este caso ¿a quiénes? A los hermanos, ¿verdad? Pues yo debo, debido a ese amor, bueno, a la hora de contribuir, a la hora de echar en el tesoro de la iglesia, debo ser ¿qué? Generoso, desprendido, ¿verdad? También abundar, pues, ¿sí? Exacto. ¿Por qué? Porque si yo amo a mis hermanos, si yo amo la obra del Señor, si yo deseo que esta iglesia practique la benevolencia, en este caso, pues, y puedo, sé que tengo para ser generoso, pues se supone que, ¿verdad? El amor al Señor, a la obra,
a los hermanos me debe estimular a ser liberal, ¿verdad? A dar con liberalidad, a ser generoso. Ese es el punto que quería decir, ¿verdad? Ok. Bueno, sigamos, fíjense. Los primeros cristianos, ahí en el inciso B, los cristianos primitivos, nuestros hermanos originales, en el ámbito eclesiástico, fíjense bien, ámbito en la esfera eclesiástica, o como iglesia, practicaron la comunión, siendo la iglesia local, ¿qué cosa? Siendo la iglesia, ¿qué cosa? La única institución, ¿de qué origen, Sergio? De origen divino, porque cuando hablamos de la iglesia es un concepto de origen celestial, de origen divino. Concepto que está revelado en las páginas del Nuevo Testamento. Dios concibió en su mente lo que debía ser una iglesia local y aquí lo reveló por medio del Espíritu Santo. Entonces, estamos leyendo aquí que la iglesia local, ¿sí, Eli? Es la única, ¿qué? Única institución de origen divino, la iglesia local autorizada, ¿para qué cosa? Ahí vemos propósito. ¿Para qué? Para llevar a cabo la obra de benevolencia a quienes, en dirección a quienes, a los santos, ¿qué? A los santos necesitados, por medio de las ofrendas, de las colectas o del tesoro de la iglesia local. ¿Okay? Vayamos a Hechos 2:42. Hermano Eleuterio, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. Esto lo dice Lucas allí en su libro de Hechos de los Apóstoles, también Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, también se puede decir. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir la palabra comunión? Fíjense, hermanos. Fíjense, hermana Margarita, fíjense. Fíjense bien. ¿Qué quiere decir la palabra comunión en Hechos 2:42? Allí está la palabra, ¿verdad? En la comunión, ¿verdad que sí? ¿Está o no está, Sergio, la palabra? Ahí está la palabra, ¿ok? En este texto, en Hechos 2:42, bueno, la palabra comunión viene de una palabra griega, esta que está aquí, koinonía, palabra esta griega koinonía, y en ese texto de Hechos 2:42 tiene el significado de ¿qué cosa? De contribución, así lo define Vine y Taller, y podemos leer 2 Corintios 9:13. Eli, por favor, 2 Corintios 9:13, donde aparece la misma palabra, ¿sí? Y ese contexto también habla allí de lo que hacían los cristianos, en este caso como hablando de como iglesia, y tiene relación con lo que también enseña el contexto de Hechos capítulo 2. O sea, aquí hay una serie de evidencias que nos muestran, bueno, que este significado, y al decir, como dicen estos lexicógrafos, que se refiere a contribución, bueno, es correcto, es correcto. Miren, 2 Corintios 9:13, ¿cómo dice, Eli? Ahí está la misma palabra koinonía. Ahora fíjense cómo se traduce aquí. Miren cómo se traduce allí.
con respecto al tema de qué? De la benevolencia dada a los santos necesitados. ¿Eli? Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberación de vuestra contribución para ellos y para todos. Ahí dice la liberalidad, dice la liberalidad, es decir, la generosidad, el desprendimiento de vuestra ¿qué? Contribución. Ahí está. Ahí está. Seguimos. Entonces, la palabra comunión, para entender más exactamente, más precisamente lo que quiso decir el Espíritu Santo a través de Lucas, en ese texto, la palabra comunión tiene el significado de contribución, ya que, noten ahí, ya que, y según el mismo pasaje, tal comunión era una cuestión en la que los primeros cristianos perseveraban o se dedicaban continuamente, ¿cierto? Era una práctica, la comunión era una práctica, era algo que se hacía, era un acto de parte de los cristianos en la que ellos pues, se dedicaron continuamente. Dice Vine, fíjense bien, dice Vine con respecto a la palabra perseverar, ¿sí? La palabra perseverar allí, él dice lo siguiente, y estoy de acuerdo con él, debido a que es lo que enseña la Escritura. Dice, denota, ¿qué denota? ¿Qué denota esa palabra perseverar? Perseveraban en la comunión. Ahí dice, en la nota de pie de página, dice así, persistir, ¿qué cosa? Continuamente en una cosa. En este caso, en la comunión, ¿verdad? Persistir continuamente en la comunión, es decir, en la contribución. En la contribución. Dándole a ella, a la contribución, ¿qué cosa? Un cuidado, fíjense bien, no un descuido, un cuidado constante. Entonces los miembros de una iglesia deben ser cuidadosos, ¿verdad? Deben persistir continuamente, deben darle ese cuidado constante a las contribuciones, porque de ellas derivan los actos de la obra de la iglesia local. ¿Sí? Deben ser cuidadosos en esto, en la contribución, deben perseverar, dedicarse a esto continuamente en la contribución, porque de ello deriva, ¿sí? De ello deriva pues lo que estamos estudiando, lo que vamos a ver más adelante. Si no hay contribución, Sergio, ¿se podrá ayudar a los hermanos aquí? No. Si los miembros de una iglesia local no son cuidadosos en persistir en la práctica de la contribución de esta comunión, fíjense la palabra, comunión, si eso no sucede, ¿tendrá la iglesia recursos, hermano Abel, para poder ayudar a los pobres entre nosotros aquí? ¿Los pobres de la iglesia local? No. Entonces fíjense la sabiduría divina, ¿no? Cómo Dios colocó esta institución, la iglesia, e instituyó esta práctica llamada comunión, contribución, para que, bueno, aparte de que es una demostración de nuestro amor, también es para ayudar a otros, para aliviarles sus cargas, sus necesidades. Bien, fíjense, estas contribuciones se materializaban en ayudas a los creyentes necesitados.
No a tu tirimundachi, dicen en mi país. No a tutto mundo, dicen los italianos, creo que dicen así. No, noten, estas contribuciones se materializaban en ayudas a quienes, en dirección a quienes. ¿Quiénes eran los recipientes? ¿Quiénes? Los creyentes necesitados. Vamos a leer Hechos 2, Sergio, del 44 al 45, por favor. Hechos capítulo 2, del 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos. Sergio, fíjate, déjame decir algo. Algo que un comentario que me vino a la mente. La pandemia, la cuarentena, no debe ser excusa para que el cristiano no contribuya al tesoro de la iglesia. Si prospera, ¿verdad? Si prospera. Si se da esa condición, si tiene ingresos, si recibe bienes, en este caso dinero, la pandemia, la cuarentena no debe ser excusa. Es decir, que los miembros de una iglesia local, si no se reunieron, no tuvieron asambleas, que es cuando se recogen las colectas, el día domingo, debido a las normas sanitarias, el día domingo, porque no puede ser cualquier día, vamos a ser específicos, el día domingo que la iglesia reinicie, ¿verdad? Reinicie sus asambleas dominicales, ese cristiano, ese miembro que prosperó durante ese tiempo, debió haber hecho ¿qué cosa? ¿Qué debió haber hecho? Guardar su contribución, reservarla, porque se supone que él debe darle ese cuidado, ¿verdad? Y llegar el día domingo, que el día que comiencen otra vez las asambleas, y traer responsablemente su contribución al tesoro de la iglesia. ¿Prosperó ese cristiano? Supongamos que sí. Sí, prosperé, tuve trabajo, sí, tuve ingresos. Ok. ¿Se cumplió esa condición? Ok. La Biblia enseña que conforme hayas prosperado. ¿Prosperaste? Sí. Ahora, ¿qué debías hacer con esa prosperidad? No es que hubo reunión, no importa, pero prosperaste, ¿verdad? ¿Sí? Porque la reunión es para depositar. Eso es lo que se hace en la reunión, se deposita la prosperidad. Aquí la cuestión es si prosperaste, no si te reuniste para dar de tu prosperidad. ¿Prosperaste? No, pues sí, bueno, ahí está. Se cumplió la condición. Debido a que prosperaste, entonces debías apartar, reservando, y luego cuando llegase a la reunión, depositar como miembro responsable de la iglesia local, ¿verdad? Y no está en pecado ese cristiano, y lo sostengo, está en pecado el cristiano que ha prosperado, ha tenido ingresos, ¿sí? Y me da igual, acabo no me estoy reuniendo. No. ¿Qué dice el Señor? Si usted prospera, ¿debe qué? Apartar. Eso es lo que si se cumple esa condición, se debe hacer esto. Entonces, la cuestión circunstancial de que no habían reuniones no hace que tú no tengas que reservar, apartar tu contribución, porque tú prosperaste. Esa es la condición divina, ¿sí? Cuando se dé la circunstancia de que hayan asambleas, ahora sí vas a depositar tu contribución. No, que va a ser un lanal, no le hace. Es como si lo hubieras dado en ese tiempo.
qué bueno que se traigan todas esas colectas para... ¿A poco no hay gastos aquí? ¿Se paga o no se paga aquí alquiler en Suazua? ¿Se paga o no se paga alquiler allá en San Nicolás? En estas circunstancias, ¿hay hermanos que han perdido trabajo, sí o no? Ahí está. Entonces hay cuestiones que obligan como deber a los miembros a ser responsables con sus contribuciones. ¿Sí? En este caso, aquel que prospera. ¿Ok? Bien, entonces fíjense, vamos a leer allí. A ver, ¿dónde estábamos? En Hechos 2, ¿verdad? Del 44 al 45. Hechos 2, del 44 al 45. ¿Quién iba a leerla? Sergio. Ahí vamos a ver lo siguiente. Estas contribuciones se materializaban en ayudas a quienes. ¿Quiénes eran el objeto de tales ayudas? ¿Quiénes eran los recipientes de tales ayudas? Creyentes, cristianos, hermanos necesitados. Sergio, ¿qué dice? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahí está. Fíjense, fíjense. Dice el texto, vamos al 44, fíjense bien, dice el texto, todos los que ¿qué? Lucas está hablando de qué clase de gente, de incrédulos, Eleuterio, o de creyentes. Creyentes. Ajá, creyentes, que son los cristianos, son los hermanos, ¿ok? Es decir, que los no creyentes, los no cristianos, los no hermanos, los no miembros de la iglesia quedan excluidos allí, ¿ok? ¿Qué dice Lucas acerca de ellos? Estaban juntos los cristianos y tenían en común todas las cosas, estos cristianos. Y estos cristianos, los que tenían propiedades y bienes, pues los vendían, ¿verdad que sí? No dice que vendían todos sus bienes y todas sus propiedades, sino que algunos tenían varios bienes, varias propiedades y las vendían. ¿Y qué hacían con ello? ¿Qué hacían estos cristianos? Lo repartían. Dice que lo repartían a todos. ¿Quiénes son esos todos? A ver, ¿esos todos son todos los habitantes de Jerusalén? Según el contexto, ¿quiénes son esos todos? ¿De quién está hablando Lucas? ¿De creyentes o de incrédulos? De los creyentes, exacto. Entonces dice aquí, y lo repartían, ¿sí? A todos creyentes, aquellos según la necesidad de cada uno. ¿Quiénes son los cada uno ahí? Creyentes, según la necesidad de cada creyente. ¿Ok? Fíjense, ya para dejarlo hasta aquí, porque ya son las 8. Tenía otros puntitos, pero aquí en Suazua siempre se va el tiempo más rápido. Yo no sé por qué. No es lo mismo ya San Nicolás. Fíjense, además de lo anterior, esto que vimos aquí, de cómo estas contribuciones se materializaban en ayudas a los creyentes necesitados, también observamos que estas contribuciones, ¿sí?, eran una expresión ¿de qué? ¿De qué? De comunión. Una expresión de comunión, de hermandad, de compañerismo cristiano. Es una expresión de comunión. Yo no tengo comunión con los incrédulos, ¿o sí? Yo no tengo comunión con los paganos, ni con los que son miembros de la iglesia, porque no son salvos, ¿verdad? No son cristianos, no son miembros. Por eso yo no tomo la cena del Señor con ellos, ¿o sí? Por eso no puede venir cualquier persona aquí, ¿me permiten para predicarle? Pues, ¿quién eres? No, pues es que yo estudio la Biblia. ¿Eres cristiano? No, pues no. Porque estar aquí es una expresión de comunión.
Por eso no se le da salario a un bautista, salario para predicar, pues, para dedicarse al ministerio. A un pentecostés, a un luterano. ¿Por qué? Porque no hay comunión con ellos, o sí la hay. Entonces, ¿cómo es que con respecto a la benevolencia, algunos cristianos, algunos miembros de iglesias de Cristo, sí tienen comunión con los incrédulos? Porque toman, ¿verdad?, de la ofrenda y ayudan a incrédulos, a los paganos, a los idólatras, etc. Bueno, pues invítenlos a que tomen la cena también. Es más, que prediquen o denle salario a los bautistas, que vengan aquí y prediquen, luteranos. ¿Sí me explico? O sea, no. Lucas allí empleó la palabra koinonía para decir que esto, el contribuir y el ayudar a los hermanos, es una expresión ¿de qué? De koinonía, es una expresión de comunión. Entonces, ¿cómo podemos negar eso? Entonces, esta cuestión, cuando una iglesia local va a hacer una obra de benevolencia, los recipientes, el objeto de la benevolencia, es con aquellos con quien tienen ¿qué? Comunión. ¿O a poco ustedes le dan benevolencia? A ver, Nicolás, ¿ustedes le darían benevolencia a un hermano que está en adulterio, apartado, señalado aquí en la iglesia, excomulgado? ¿Pero por qué no? Si se tiene comunión con los paganos, por ejemplo, hay iglesias de Cristo que toman de la benevolencia y dan, contribuyen a adúlteros, ¿no? Fornicarios, borrachos, idólatras, malvivientes, ya dije fornicarios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué con este? No, con él no, porque no hay comunión, pero con estos tampoco. ¿Sí? Entonces, el objeto, el recipiente de esta comunión son aquellos con quienes tenemos comunión, con los santos, con los miembros de la iglesia. Hechos 2:42, y perseveraban en la comunión. ¿Qué comunión era esa? Esta que estamos viendo aquí, del versículo 44 al 45, y lo que veremos el próximo mes, Dios mediante. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias. A ver, Nicolás, ¿qué ibas a decir? Lo que te comentabas, bueno, mi punto de opinión va bien. La comunión, aquel que no ha sido fiel, aquel que se mantiene en adulterio, pecado, yo diría que él está en el estatus de pecado, igual que un inconverso. Entonces, mi forma de dar sería en mi bolsa, pero no de la ofrenda, porque él no ha sido fiel, no persevera. Por lo tanto, en ese lapso no hay comunión entre un fiel con un fiel. Está apartado. Sí, con respecto a las acciones individuales, es otro rollo el asunto. Ajá. Pero como aquí estamos estudiando acerca de la obra, Sergio dijo una palabra en la introducción, mancomunada, una obra colectiva, corporativa de la iglesia, que es tomar de la colecta, de lo del colectivo, del tesoro de la iglesia, para ayudar a los que no son santos, o en su caso, al hermano que está en pecado, o la hermana que está en pecado. No, con ellos no hay comunión, por lo tanto, no gozan de ese privilegio, no gozan de esa bendición, ¿o sí? Entonces, que sean consecuentes aquellos hermanos que dicen, no, pues la iglesia puede ayudar a cualquier necesitado del mundo. Bueno, pues, no solo en benevolencia, también en evangelismo, en edificación, y etcétera, etcétera. Es más, podríamos llamarles hermanos también. ¿Por qué no, vea? Si se tienen estas expresiones de comunión con ellos, pues también entonces son hermanos. No, ahí no. Entonces, sean consecuentes. ¿Sí me explico? Con ese punto. Entonces cierro aquí. Hechos 2:42, como leyó nuestro hermano Eleuterio, perseveraban en la comunión, y la descripción de esa comunión está ahí mismo en ese contexto, donde vemos a hermanos contribuyendo para ayudar a quienes, a otros hermanos que tenían necesidad. Eso era la comunión que practicaron los primeros cristianos. De eso vamos a seguir estudiando. Muchas gracias. El Señor les bendiga.
Filme número 69.